Vamos a mirar un personaje bíblico que está en primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Todos conocéis a Samuel, ¿verdad? Samuel fue uno de los últimos profetas y uno de los últimos jueces y uno de los primeros profetas, ¿sí? En la época de Samuel, la Biblia lo dice muy claro, las circunstancias de la época de Samuel, qué es lo que estaba pasando. Y nos lo dice en el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y aquí nos dice cómo estaban las circunstancias en ese tiempo. Y dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Eso es lo que pasaba en esos tiempos. Cada cual hacía lo que quería. Había una inmoralidad terrible en los judíos, en el mismo pueblo de Dios. No estamos hablando ya de la gente que hace lo que quiere. Había una inmoralidad terrible. Un nada de respeto hacia Dios. Si tú me das, Señor, yo te sigo en ese momento. Si tengo problemas, circunstancias, yo me voy otra vez, hago lo que quiero. Así se movían. Entonces escaseaba. Y dice en el versículo 2: y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y dice: y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes de que esto pasaría, antes de que ya no había nada que hacer con el pueblo de Dios, porque era un desastre, no tenían visión de nada. Antes de que esto pasaría, este niño, Samuel, que sabéis todos que su madre se lo dedicó al Señor, no vamos a contar la historia porque no va por ahí la cosa, pero cuando era pequeñito ya su madre lo llevó al templo y lo dejó allí para que sirviese al Señor ya de pequeño. Bien, y cuando este niñito estaba dormido en el templo, nos dice la palabra, cuando todo estaba en silencio, tranquilo, Elí dormido, Samuel dormido, se oye una voz y dice: ¿dónde estoy? Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Jehová le llama a Samuel y él dice: heme aquí. Pero él no se pensaba que era Dios, ¿verdad? Entonces dice que vaya, aconteció luego a Elí, y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Este niño obediente se volvió a... Imaginaos vosotros, bueno, yo misma, oís una voz que estáis en pleno sueño y oís una voz y pensáis que os está llamando tu madre, tu padre, otro que está, no hay. ¿Os levantáis corriendo? Porque yo me quedo, ¿qué? Dice que se levanta. Era un niño obediente ya desde pequeño. Dice que se levanta. Y le dice que se acueste y el niño se vuelve a acostar, este joven. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, la segunda vez. Otra vez se levanta Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. No conocía él al Señor. No había oído nunca la voz de Dios. No había sentido nunca nada de Dios. Sabía que Dios existe, que hay un creador, pero no lo había sentido, no había oído. Era la segunda vez que Dios le llama y él no sabía que era Dios. Se pensaba que era el sacerdote. Vale. La segunda vez.
En el 8. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Aquí por fin el sacerdote se dio cuenta la tercera vez de que era Dios el que le estaba hablando. ¿Veis la visión que había en ese tiempo? ¿Veis las circunstancias que había? ¿Os acordáis que cuando la madre de Samuel fue al templo desesperada, dolida, porque no podía tener hijos? Y en esa amargura, en ese dolor, en esa intimidad con Dios ahí en el templo, se derramó a solas delante de Dios, derramó su alma, su dolor, y estaba clamando al Señor por ese hijo que no tenía, que era tan importante para ella. Y el sacerdote, cuando la ve en el templo, clamando, balbuceando, le dice: ¿qué haces así? Digiere ya tu vino. Fijaros, la había confundido con una persona que estaba borracha. O sea, ¿qué pasa? Era una costumbre que la gente se emborrachase incluso a la puerta del templo. Le había confundido a su misma madre con eso. Se tuvo que dar cuenta. ¿Veis las circunstancias de cómo estaba la situación? Él no se había dado cuenta, el sacerdote, de que era Dios el que le estaba hablando a este jovencito. Ya a la tercera vez se da cuenta y le dice: di esto. En el 8. Jehová pues llamó a la tercera vez y él se levantó y vino. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Obedeció este joven, Dios le estaba hablando, estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Bien. Hay que ir aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Para aprender a escuchar la voz de Dios hay que estar con el Señor. Amén. Hay que pasar tiempo para escuchar la voz de Dios. Porque oímos muchas cosas. Pasan muchas cosas a nuestro alrededor, sí. Buscamos en la palabra qué el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir. ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué no me pasa allá? A veces escuchamos, hacemos caso, lo que nosotros queremos oír, lo que yo quiero saber, no lo que el Señor me quiere decir. ¿Para qué le llamó el Señor a Samuel? ¿Qué es lo que quería decirle a este jovencito? Ánimo, yo estoy contigo. Todo está bien. ¿Fue eso realmente lo que le dijo? Le dijo algo tremendo a este joven, que ni el mismo niño quería decir. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre el profeta, sobre el sacerdote. Todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Era una visión tremenda, no eran cosas agradables y bonitas. Aquí estábamos viendo una parte de cómo es Dios. Dios es un Dios de amor, de misericordia, que su misericordia se prolonga, pero se prolonga, no es para siempre. Y aquí vemos el Dios juez que actúa. ¿Veis? Actúa por medio de este joven. Le dijo palabras tremendas que el joven no quería decir. Y al final, claro, tuvo que decirle. Llamando pues Elí a Samuel le dijo:
hijo mío, Samuel, y respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Aquí vemos una obediencia de este joven a la voz de Dios, una sumisión del profeta Elí, del sacerdote Elí: haga el Señor lo que quiera. ¿Veis? Él sabía que no había actuado bien sobre sus hijos, sobre su ministerio como sacerdote, y sabía que su tiempo había llegado. No vamos a seguir con la historia de Samuel. El tema de esta palabra de hoy es: ¿qué clase de tierra soy? ¿Y por qué digo esto? Vamos a ir al libro de Mateo y vamos a tener, por eso he dicho que tengáis las dos, la Biblia manejable. Vamos a estar activos un poquito. Vamos a tener el libro de Mateo, el capítulo 13. El capítulo 13, y después vamos a tener también, ponéis una hojita si tenéis un separador o algo, buscamos también en Marcos el capítulo 4, ¿bien? Porque es la misma parábola. Tenéis un separador de una y otra. Nos dice lo mismo, pero una nos extiende un poquito más la explicación. Bien, entonces vamos a tener una. ¿Todos tenéis Biblias? ¿Tienes Biblia, Besabe? Dale, por favor, una Biblia a Besabe. Es mejor estar activos, porque si no, nuestra mente, como vimos en la reunión de mujeres, se nos va. Bien. Un consejo que os di: si a veces se nos va la mente, porque se nos va a todos, porque no es estar sentados y estar escuchando un tiempo, a veces se nos va la mente. Un consejo que os doy: pues apuntáis, porque estáis escuchando y activos también, ¿vale? Venga, vamos a ver esta parábola preciosa, una parábola tremenda del sembrador. ¿Quién trajo esta parábola hace poco? Ricardo Hassey. Bien, la trajo un sábado a la tarde. Yo ese sábado a la mañana estaba preparando este mensaje sobre la parábola del sembrador. Y cuando le oí, digo: ya está, busca otra cosa. Pero el Señor es el Señor de señores. Amén. Muchas veces Jesús dice: de cierto, y dice una serie de cosas, ¿no? Y lo dice muchas veces. Y vuelvo a decir: de cierto, es poner atención, atención. Voy a volver a repetirlo para que pongáis atención. Bien. Ahora el Señor nos dice, nos vuelve a repetir esta parábola. Atención, atención. Advertencia delante de nuestro Dios. Amén. Vamos a poner atención sobre ella. Vamos a volver a repasar en el capítulo 13 de Mateo. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. En el capítulo, pasamos a Marcos, dice, vamos a volver a verlo, el versículo, el 2, tampoco, pasamos al 3. Bueno, el 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, y aquí el sembrador salió a sembrar. Ya en este nos dice algo más. No solamente he aquí, sino dice: oíd, escuchad lo que yo voy a decir. Oíd, he aquí, oíd y ved lo que yo voy a decir. Bien, Jesús usaba mucho las parábolas, ¿verdad? Son estas cosas
que usaba en el mundo cotidiano de aquellos tiempos que ellos conocían, el estilo de vida que ellos tenían, usaba Jesús ese estilo de vida para representar otra cosa, bien. O sea, cosas terrenales representaban otra cosa que nos ayudarían a nosotros espiritualmente, bien. Entendemos esta parte. Cuando entendamos lo que es una parábola, entendemos todo lo demás. Bien. Una cosa que sustituye a otra. Una cosa que no tiene que ver nada, porque la parábola del buen pastor dice, las ovejas. ¿A quién representan las ovejas? A las personas. Una oveja representa a una persona. Yo no tengo que ver nada con una oveja, tú tampoco. Pero representa, ¿veis? Son cosas que representan a otras que no tienen que ver nada, con un fin, con una enseñanza. Bien, entonces aquí nos dice, el sembrador, vamos otra vez al capítulo 13. Dice en el versículo 3, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vale, aquí vemos esta parábola, cosas que representan a otra. 3 cosas hay en esta parábola. El sembrador, la semilla y la tierra. ¿Qué representa el sembrador y la semilla y la tierra? El sembrador salió a sembrar, dice. El sembrador representa a Cristo. Salió a dar las buenas nuevas. Bien. La semilla, ¿qué es la semilla? La semilla es la palabra de Dios. Bien. Y la tierra son los hombres, las personas que oyen la palabra de Dios, que es la semilla. 3 partes. Bien. El sembrador también podemos ser nosotros, porque nosotros predicamos la palabra del Señor, hablamos de la palabra del Señor. Pero en este caso se está diciendo, el sembrador salió a sembrar y sembró. Una cosa, el sembrador, Cristo, fue a sembrar. La semilla es su palabra, la palabra que es viva, eficaz, que es eterna, que tiene poder, que actúa. Esa es esa semilla. Bien. Y la tierra es la tierra. Y entonces aquí estamos viendo cuando sale a sembrar, cuando dice la palabra, cuando echa la semilla, nos está hablando de las clases de tierras que hay. Bien, y aquí, según hemos leído, hay 4 clases de tierra. La tierra representa a las personas, luego quiere decir que hay 4 clases de gente, de personas que oyen la palabra y actúan conforme oyen esa palabra. Bien, ¿vamos bien? Vale, entonces, en el versículo 4. Mientras sembraba la palabra, la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Bien, ahora nos vamos a pasar cuál es esta explicación que nos da el mismo Jesús en el versículo 19, que les da la explicación de esta parábola. En el versículo 19 dice Jesús, sobre esta semilla que salió junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, dice, cuando uno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la parte, ¿vale? Cuando oye la palabra y se queda ahí. Estamos hablando de que echa la semilla en una tierra. En una tierra se puede decir que es como el asfalto, porque la semilla se queda ahí. La semilla tiene que ir para abajo, ¿no? Echar raíces. Una vez que echar raíces, luego sale el fruto. Bien.
Pero esta semilla se quedó ahí. ¿Qué clase de tierra es? ¿Qué clase de personas pueden ser estas que cuando echa la semilla oyen, en el 19, cuando algo oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón? ¿Quién es el malo? Pasamos a Marcos, que lo tenemos todos, ¿verdad? Y en el versículo 15, que da la explicación de esta parábola, nos amplía un poquito más y nos dice bien clarito quién es el malo. El versículo 15 del capítulo 4 dice: y estos son los de junto al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Bien, este es el malo. En una parte dice que son las aves que viene y se la lleva. Hay gente que incluso viene a las iglesias, oye la palabra del Señor y se queda en un oír. Esa tierra está dura. Quizá puede ser por problemas, endurecimiento del corazón, por situaciones que hayan pasado difíciles en su vida, por atracciones que hay en este mundo, por ocupar el tiempo en tantas cosas que no hay que ocupar. Oímos y se queda ahí. Viene, en la primera dice que vienen las aves, los pájaros, y se la llevan. El otro nos dice, es Satanás el que se la lleva. Bien. Vamos a buscar un poquito en el libro de Job cómo actúa Satanás. En Job capítulo 1, si lo encuentro, en el versículo 6 del capítulo 1, ¿lo tenemos? Veo que se mueven hojas. Lo leo, Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Está hablando de los ángeles. Bien, estos son los hijos de Dios que se presentaron. Vamos a entender lo que estamos leyendo. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él respondió Satanás a Jehová. Dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Eso es lo que estaba haciendo Satanás. Ahí, en esa parte. Ahora, si nos pasamos al capítulo 2 de Job, capítulo 2, versículo 2, otra vez, ya ha pasado un tiempo, dice: y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no fue una cosa que pasó en ese momento y voy a pasar un tiempo después de hacer las barbaridades que le hizo a Job. Satanás actúa así, de rodear la tierra. Eso es lo que está haciendo. No lo hizo solo en ese momento, eso es lo que hace ahora. Cuidado con lo que le vas a hacer a Job. Cuidado, le advierte el Señor. Te voy a dejar hasta aquí. Te permito esto. Porque ¿qué quería hacer Satanás? Destruirle entero. ¿Qué crees que quiere hacer contigo? ¿O es que actúa ahora diferente? ¿Qué crees? ¿Que se pone al lado tuyo y te dice: mira qué chismes te traes para aquí para allá? Sigue chismando. ¿Qué crees? ¿Que lo que quieres es despistar así un poco? Mira al pastor que pesado es siempre con lo mismo. Mira al hermano que no para, que para aquí para allá. ¿Y crees que anda así, con esas cositas solo? Actuaba y actúa igual, y hace igual. Está continuamente rodeando la tierra. Sabemos que no es omnipresente, que no está en todos los sitios, pero sabemos que es espíritu y no se traslada como nosotros. ¿Cuánto se tarda de aquí en ir a Colombia? En avión. ¿Cuánto se tarda? 9 horas, 10 horas en avión.
Él es espíritu y se mueve con una cosa no natural como hacemos nosotros. Está continuamente, Él y todos los ángeles que tiene, para hurtar, matar y destruir. Amén. ¿Cómo está tu tierra? ¿Cómo está? Porque viene Él, el que anda rodeando continuamente y quiere arrebatar. Y no te enteras. No te enteras, porque si te enterarías, estarías más alerta. Pero el Señor nos advierte a través de la palabra. Esto es lo que pasa en esta primera tierra. Bien, vamos a pasar a la otra. En el versículo 5 del capítulo 13 nos dice otra semilla que cayó. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. O sea, salió en pedregales, quizá no estaría tan duro como una carretera, brotó un poquito y se secó. Echó un poquito de raíz y se secó. ¿Por qué? ¿Qué pasó esto? Vamos a buscar en el versículo 20 de este capítulo lo que pasó. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe. ¿Cómo la recibe? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego vamos a pasar al capítulo 4, a ver si nos amplía algo más. En el versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué pasa? ¿Qué clase de tierra es esta? ¿Qué clase de personas son estas? Están hablando de personas que vienen a la iglesia, que escuchan la palabra de Dios y la reciben con gozo. Somos emocionales, ¿sí? Y hoy en día más, porque hay muchísimas cosas que nos atraen. La tecnología está avanzando. Dice la Biblia que en el último tiempo, estamos en los últimos tiempos, el saber se aumentará. Hace muchísimos años que vivían con la rueda, con el carro con la rueda. Muchísimos años con lo mismo. Os puedo decir que simplemente de 20 años para aquí, la ciencia ha avanzado terriblemente. Terriblemente. Lo que no ha pasado muchísimos años está pasando. ¿Estáis atentos, alertas a lo que dice la palabra en esto también? La ciencia ha avanzado, la medicina ha avanzado muchísimo. Los coches, no os digo nada, los móviles, toda la tecnología que tenemos ahora. Todos estos nombres que yo no me aclaro con ninguno, por eso prefiero no saberlos. Ha avanzado muchísimo. La música. Yo recuerdo de pequeña, de cuando iba a la iglesia, allí se tocaba un órgano, Manuel tocaba el órgano y punto. Ana empezó a aprender la guitarra y luego vino la guitarra. Pero es que hoy en día hay unas cosas, hay unos espectáculos que están muy bien. Pero a veces llegamos a esa parte solo, a esa emoción, a ese momento. Me gusta, me encanta. Voy a ir a este concierto. Está bien. Pasamos 2 horas entusiasmados, con gozo, nos emocionamos, bien. Pero cuando llegamos a casa y seguimos con nuestra vida diaria, seguimos dándole al Señor ese pequeño tiempo que le damos. Cuando vienen los problemas, las circunstancias difíciles de la vida, cuando vienen situaciones difíciles de la vida, hoy no voy a ir a la iglesia. Tengo la cabeza con la cabeza.
tengo muchas cosas, estoy muy cansado, estoy muy cansada. Van a hacer en no sé qué sitio un fin de semana de ayuno y oración. ¡Oh! Yo lo he oído. Ayuno y oración. ¿Quién está de rodillas ayunando y orando? El mejor espectáculo. Allí voy. Vamos a tener un equilibrio en las cosas. Amén. Vamos a dar al tiempo al Señor que Él se merece. Hablaba en una de las casas de mujeres con una mujer y ella decía que ella ama mucho a Dios. Ella ama a Dios. Ella es una mujer que siempre le da gracias al Señor por lo que le da, por los hijos, siempre le pide la bendición al Señor, siempre así. Y ella hablaba. Y yo le dije, está bien. Digo, pero ¿tú qué le das a Él? Él te da. Eres agradecida por lo que te da, por lo que hace, porque te cuida. Pero ¿tú qué le das a Él? ¿Tú qué le das? Habla otra vez con otra persona. Yo sé que Dios existe porque ha hecho milagros. He visto unos milagros claros en mi vida. Pero ahora no quiero saber nada porque he necesitado, así me lo decía, he necesitado esto y lo otro y no sé. ¿Qué clase de tierra son estas personas? ¿Qué clase de tierra eres tú? Que cuando va todo bien, agradecemos al Señor, estamos contentos. Y cuando va todo mal, Señor. O quizá cuando hay un problema, una situación difícil en mi vida, es cuando busco al Señor. Y mientras va todo bien, bueno, sí, Señor, me acuerdo de ti, pim, 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 pim. Digo que a mí me pasa alguna vez, ¿eh? En una situación crítica, ayunamos, oramos, nos ponemos de rodillas, clamamos, le buscamos y el Señor responde y habla porque es fiel. Amén. Siempre es fiel. ¿Qué le damos nosotros al Señor? ¿Qué le estamos dando? Le pedimos. ¿Qué le damos nosotros a Él? Amén. Estos son los que se emocionan, pero cuando hay un problema no. La tercera tierra. La 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos a ver la explicación. El versículo 22 del capítulo 13. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, que no lleva fruto. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo voy a volver a decir, ¿vale? Esta clase de tierra. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oye la palabra, entra la semilla en la tierra, echa raíz, pero no sube para arriba. No hay fruto. ¿Por qué no hay fruto? Lo dice la palabra. Porque el afán de la vida no nos da tiempo a dar fruto. Se ahoga. Hay tantas cosas que hacer. Y el Señor nos dice, no os afanéis. Eso es lo que nos dice, ¿no? No os afanéis. Pero aquí dice, pero el afán hace que esa semilla sea infructuosa. La palabra de Dios es clara, es muy clara cuando habla, muy clara. Hay otra parábola preciosa que habla sobre un señor que se marchó, dice que se fue a tierras lejanas, no, a ver si me acuerdo muy bien. Se fue a tierras lejanas y dejó sus bienes a sus siervos. ¿Sabéis qué parábola digo, verdad? Dejó sus bienes a sus siervos. Representa al Señor que se fue a Cristo, sus siervos, nosotros, la iglesia, y sus bienes
los talentos y cualidades que Dios nos ha dado. Bien, eso es lo que representa esa parábola. Porque nosotros somos sus siervos, ¿no? Porque ¿qué le decimos? Señor. Cuando decimos Señor, ¿qué es? Que Él es mi Señor, supremo en autoridad, y yo soy su siervo. Dice que dio sus bienes, sus talentos, sus cualidades. Y a uno le dio ¿cuántos? A otro y a otro uno. Pero dio a todos. No dice que a alguno no le dio, a todos sus siervos dio. A todos. Todos tenemos capacidades y talentos. Todos. ¿Qué estás haciendo con los talentos y capacidades que Dios te da? Hay tantas cosas por hacer, Señor, que no tengo tiempo. No tengo tiempo. Y es tremenda esta parábola. No me acuerdo. Me gustaría mirar un detalle de esta. Si está en... Sí, está aquí. En Mateo 25 dice: cuando el Señor da los talentos y las cualidades a cada uno, después les pregunta, viene, ¿y de qué has hecho con lo que yo te he dado? ¿Qué has hecho con los 5 talentos? ¿Has invertido bien? El primero que dice. Dice en el versículo 21 del capítulo 25. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este texto me ha marcado a mí muchas veces. Y espero que te marquen a ti también. Cuando estés delante del Señor y te pregunte, ¿qué has hecho con tu vida? Ojalá que el Señor me diga, bien, buen siervo y fiel. ¿Podrá decir eso el Señor? Y tengo a veces una carga en mi vida. Señor, tú me vas a decir esto. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Bien, buen siervo. El segundo pasa lo mismo y le vuelve a decir el Señor, bien, buen siervo y fiel. Y me marca y me vuelve a marcar. Porque aquí estamos de paso, hermanos, de paso. Vamos a estar una eternidad con Él. Amén. Muy de pasito estamos. Una eternidad con nuestro Dios. Ojalá que Él nos diga, bien, buen siervo y fiel. El versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Aquí está teniendo él un concepto de Dios erróneo. Habla como que Dios, es un ogro. ¿Qué miedo tengo de ti cuando vengas? Tiene una imagen de Dios distorsionada. ¿Cómo es la imagen tuya de Dios? Amén. La clave está que él tenía una imagen de Dios distorsionada. ¿Sí? Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado a mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento. Le quita el talento y ¿qué hace con el talento? ¿Lo tira a la basura? Se lo da al que tiene más. ¿Por qué el Señor reparte talentos? A unos mucho, a otros la mitad, a otros menos. Porque nos conoce hasta dónde vamos a llegar. Nos conoce. Amén. Amén. Y a veces estamos mirando, mira ese cuántos talentos tiene, cuánto no sé qué, cuánto no sé cuánto. ¿Qué hacemos con el talento que tenemos? Muchas veces decimos, voy a decir muchas veces yo, a mí me gustaría tener el don de sanidad. No, el don de discernimiento. Para discernir, me gustaría tener, hay que pagar un precio muy alto, pero hay que pagar un precio. Amén. Las cosas empiezan por abajo.
Para edificar una casa se empieza por abajo, muy abajo. Si os fijáis en las casas que crecen tan deprisa, está muchísimo tiempo por la parte de abajo, rompiendo y haciendo las columnas, las bases, y después crece más deprisa. Pero hay que empezar por abajo, hay que pagar un precio, y es un precio precioso. Amén. Porque el Señor empuja, te capacita, te ayuda. Amén. Y vamos a ver la última, el versículo 23 del capítulo 13. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Este es el que oye la palabra y la entiende. Es importante entender la palabra. Cuando entra la semilla en esta tierra, la semilla que entra va para abajo, echa raíz, profundiza. Y Carlos ha dicho alguna vez, yo me quedo asombrada de cuando a veces quitamos una maceta, la tiras porque ya estoy de la maceta hasta... y sacas así y ya no hay tierra, es todo raíces. Y si la dejas un poco más me revienta la raíz, la maceta. Es una pasada cómo crece, cómo se filtra, cómo se mete en las partes duras. Es esa la semilla que el Señor está creciendo dentro de ti. Que cuando hay problemas, adversidades, tiempos difíciles, sigue creciendo esa semilla para después dar el fruto deseado. Es esa la tierra que tú tienes. Volvemos a meditar lo mismo que dijo el pastor Ricardo. Él dijo, la verdad es que no he escuchado creo que está puesto también en YouTube, no he escuchado. Pero tengo el recuerdo, si alguno lo ha escuchado me vais a corregir porque la habéis... Él dijo, ¿habéis entendido bien? ¿Habéis entendido bien la parábola? El que ha entendido, pase que íbamos a orar, algo así, ¿no? Se ponen de pie y vamos a orar. ¿Cuántos de los que estuvieron el sábado ese os pusisteis de pie? Yo creo que toda la iglesia, ¿no? Se entendió la parábola, ¿no? Ahora, ¿qué ha pasado en nuestras vidas cuando entendimos? Del tiempo del pastor hacia aquí, ha habido un cambio en nuestras vidas. Ha habido un cambio. ¿O es que el Señor tiene que volver a repetir la parábola? ¿Hay algo que nos haya tocado? ¿Ha habido un zarandeo en nosotros? ¿Qué está pasando conmigo, Señor? Hay un actuar hacia nuestro Dios. Decía una vez a una mujer de estas, ¿para qué has sido creada tú? Dime, ¿para qué? ¿Para casarte, tener hijos, disfrutar? ¿Para eso? Pues sí, en parte sí. Pero para tener una relación íntima con Dios. Crecer tu vida espiritual con el Señor. Crecer y después dar fruto. Hay que dar fruto. Tú has sido creado para dar fruto. Amén. Me entristece, os lo digo en el corazón, muchos miércoles. ¿Sabéis la importancia que es orar y clamar al Señor, interceder al Señor? Es muy importante interceder. La iglesia tiene que orar, interceder, aquí y en casa y donde sea. Es muy importante la intercesión porque lo vemos a través de la palabra, cómo Dios se mueve y actúa. Se me parte a veces el corazón cuando estamos intercediendo los miércoles 10 o no sé cuántos. Y de verdad que os digo que este miércoles tuve una carga tremenda delante del Señor. El Espíritu Santo me llegaba. ¿No sabéis qué está pasando ahí fuera? ¿No sabéis cómo el enemigo se mueve y se mueve y se mueve? ¿Qué estáis haciendo?
¿Qué estamos haciendo? Hay que clamar, hay que actuar. La iglesia unida, unida. Amén. Cuando no se puede, no se puede. Pero hay veces que sí se puede. Vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a actuar. Amén. Tuvimos un tiempo precioso en la reunión de mujeres. Cuando miro el WhatsApp, no sé si estamos 20 y tantas o 30. Y creo que estábamos solo 15 o menos. ¿Qué pasa? Hay que pagar un precio. No estamos aquí solamente para ocupar un sitio. Hay que actuar, actuar. Los afanes de la vida, tanto afanarse. Y todo se va a quedar aquí. Tanto afanarse. ¿Hay que trabajar? Sí. Porque el obrero es digno de su salario cuando lo trabaja. En todas las áreas. Pero no afanarse. No afanarse. Y a veces nos afanamos. Hablaba una vez una pastora que estuvo aquí en una reunión de mujeres. Ella es... no me acuerdo de qué país. Guatemala, no sé. De Honduras, es de Honduras. Y ella me decía, muchos han venido aquí porque realmente, no todos, se pasa hambre, o sea, siempre se come lo mismo. Hay situaciones desesperantes. Hay países peligrosos en que no quieres que tus hijos estén sufriendo, que haya una libertad. Yo no lo sé porque no me he movido de aquí, pero ella contaba. Pero ya no es solamente el comer, sino... Espera, ahora sí puedo tener este trabajo. Este otro también. No nos afanemos, hermanos. No nos afanemos. Amén. Porque eso dice el Señor y su palabra. Trabajar, trabajar. Pero hay que dar fruto. El talento que tienes no es para que lo tengas guardado, porque el Señor va a demandar. Porque hemos cantado una canción. Dios es el Dios de promesas y Dios es fiel. Y lo que dice su palabra lo cumple. Amén. Lo cumple, hermanos. Tremenda la parábola de las 10 vírgenes. Tremenda. Que nos habla de este tiempo. Cuando viene el Señor. Pero tremenda que dice que estaban todas dormidas. Todas dormidas. Y representa a la iglesia. Y Dios nos advierte a través de su palabra. Espabilate. Espabila. Vamos a orar. Gloria a ti, mi Dios. Acabo con este texto que está en Jeremías. Capítulo 17. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará su raíz, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame, y seré salvo, porque tú eres mi alabanza.